El aire dentro de la pequeña iglesia en las afueras de Nueva York olía a mentiras y madera húmeda. Un leve perfume que se aferraba a mi garganta mientras estaba frente al altar. Las vidrieras proyectaban rayos fracturados de color rojo y dorado sobre los bancos vacíos, pintando la escena con un resplandor que parecía más un funeral que una boda. Mis manos temblaban bajo la fina tela de mi sencillo vestido blanco. Un vestido que me abrazaba con demasiada fuerza, como si fuera un grillete en lugar de seda. Yo no elegí nada de esto. A mi lado estaba James Pham, alto e imponente, con su traje oscuro planchado a la perfección. Su rostro era una máscara, pómulos afilados, una mandíbula tallada en piedra y ojos que no contenían calidez. Solo un destello de algo ilegible. Me colocó una fría banda de oro en el dedo, su toque era mecánico, como el de un hombre de negocios cerrando un trato. Y eso es exactamente lo que fue, una transacción. Había aceptado casarme con él, un desconocido, un millonario y director ejecutivo, para salvar a mi hermano Tommy de los tiburones solitarios, que lo habían estado rondando como buitres. La voz del sacerdote seguía sonando monótona. Palabras sobre el amor y la eternidad que se sentían vacías. En este espacio sagrado silencioso. Apenas los escuché. Mi mente estaba en otra parte. Anoche, de vuelta en ese lúgubre apartamento donde Tommy me había rogado que lo salvara. Anna, eres mi última esperanza. Sollozaba, con la voz quebrada, mientras se arrodillaba sobre la alfombra manchada y su camisa arrugada estaba empapada de sudor. Sus manos se aferraron a su cabeza. Sus dedos se hundieron en su desordenado cabello negro. Me arrodillé a su lado y se me rompió el corazón al alisar el cuello de su camisa. Un gesto feudal para arreglar algo. Cualquier cosa en el caos de su vida. Lo resolveré, prometí con voz firme, aun cuando mi pecho se apretaba de miedo. Él era todo lo que me quedaba después de que mamá y papá murieron. El único pedazo de familia al que aún podía aferrarme. Y ahora, aquí de pie, estaba pagando el precio de esa promesa. El sacerdote dejó de hablar y el silencio se hizo más pesado y sofocante. James se giró hacia mí y su mirada se fijó en la mía. Quédate y tu hermano vivirá, dijo con voz baja y firme. Una orden envuelta en terciopelo. No fue un voto de amor. Era un contrato. Sentí un nudo en el estómago y una mezcla de rabia e impotencia se arremolinaba en mi interior. Quería arrancarme el anillo y gritarle que yo no era suyo para comprarlo. Pero la imagen del rostro de Tommy surcado de lágrimas me detuvo. Cuadré mis hombros y lo miré fijamente. No te pertenezco, no importa cuánto pagues. Respondí con voz temblorosa pero aguda, cortando el silencio como una espada. Él no se inmutó. Sus labios se torcieron, no exactamente una sonrisa, sino más bien un reconocimiento de mi desafío. El sacerdote se aclaró la garganta y nos declaró marido y mujer. Y así, sin más, quedó hecho. Ni aplausos ni música, solo el leve silbido del viento que se colaba por la puerta agrietada de la iglesia. Me aparté de James y me quedé mirando las velas parpadeantes en el altar. Sus llamas bailando como si se burlaran de mi alma atrapada. ¿Qué había hecho? Cambié mi libertad por la vida de Tommy. ¿Pero a qué precio? Mi dignidad, mis sueños. Los bocetos de diseños de muebles en los que una vez puse mi corazón. Ahora, acumular polvo en un cajón parecía cosa de hace una vida. Recordé las noches que pasé dibujando. Sillas curvas, mesas elegantes. Soñando con un futuro donde pudiera construir algo bello, algo mío. Esa Ana ya no estaba,
reemplazada por esta mujer de blanco, atada a un hombre al que despreciaba. James no conocía a Anna. Él no me conocía en absoluto. Para él, yo era un medio para un fin, un peón en cualquier juego que estuviera jugando. Y aún así, allí de pie, con el peso del anillo presionando la piel, no podía evitar la pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué me había elegido para este trato frío y calculado? Las puertas de la iglesia se abrieron con un crujido detrás de nosotros y entró una ráfaga de aire frío que hizo crujir mi vestido. No me giré para mirar. No lo necesité. James se acercó más, su presencia se cernía sobre mí. Y sentí el calor de su aliento contra mi oído. No tienes por qué gustarme, murmuró, su tono ahora más suave, casi humano. Pero verás esto hasta el final. Apreté los puños a mis costados y clavé las uñas en mis palmas. Llévalo a cabo. Como si tuviera elección. La vida de Tommy pendía de un hilo y yo me había atado a ese extraño para mantenerlo a salvo. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podría vivir como una sombra? ¿Un prisionero en una jaula dorada? Pensé en Tommy otra vez. En su sonrisa de niño cuando éramos niños. En la forma en que estuvo a su lado mientras entraba tambaleándose al apartamento anoche, desesperado y destrozado. Siempre había sido la fuerte, la que nos mantuvo unidos después de que nuestros padres se fueron. No podía fallarle ahora. Pero estando aquí en esta iglesia, sentí el peso de esa fuerza quebrándose. Yo no era un héroe. Yo era una mujer que se ahogaba en el miedo y el arrepentimiento. Y el hombre a mi lado no era ningún salvador. Él era mi carcelero. La ceremonia terminó y James me ofreció su brazo. Una formalidad que no pude rechazar. Lo tomé, mis dedos rozando su manga. Y no sentí nada más que el frío de su control. Cuando nos dirigimos hacia la puerta, la luz del vitral se desvaneció detrás de nosotros. Y me pregunté si esta era mi vida ahora. Un mundo de sombras donde el honor significaba sacrificio y el amor era solo una palabra perdida en el viento. No conocía a James. No confiaba en él. Pero una cosa estaba clara. Este matrimonio no fue un comienzo. Fue una frase. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, debajo de la ira y el miedo, se agitaba un destello de algo. Desafío tal vez, o esperanza. Había tomado esta decisión por Tommy y por la familia. Eso tenía que significar algo, ¿no? Las puertas del ascensor se abrieron con un suave sonido, revelando el ático en el piso 50 del mundo de James Pham. Un reino de cristal y acero con vistas a una noche neoyorquina inquieta. Salí, todavía con ese sofocante vestido de novia, cuyo dobladillo rozaba el pulido suelo de madera. El horizonte de la ciudad brillaba a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Y las luces de neón pulsaban como un latido en la oscuridad. Era hermoso de una manera fría e intocable. Muy parecido al hombre que lo poseía. El aire olía levemente a café, fuerte y amargo, procedente de una cocina invisible. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando las calles de abajo, sintiéndome a kilómetros de distancia de la vida que había conocido. James estaba sentado en un elegante sofá gris al otro lado de la habitación. Con las piernas cruzadas, una botella de vino tinto en una mano y dos vasos vacíos en la mesa frente a él. Lo vertió con facilidad y destreza. El líquido brillaba como sangre bajo las tenues luces empotradas. No tienes que quedarte ahí parado toda la noche, dijo, su voz suave pero con un matiz que no pude identificar. Indiferencia quizás, o curiosidad.
No me moví. El vestido se me pegaba. Un recordatorio de la promesa que había hecho horas atrás. Un voto que no era mío. Mis dedos ansiaban arrancármelo. Despojarme de esa nueva piel en la que me había visto obligada a meterme. Pero en lugar de eso, me giré para mirarlo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté en un tono plano, enmascarando la tormenta que se estaba gestando en nuestro interior. Se reclinó, con el vaso en la mano, estudiando como si fuera un rompecabezas que no había decidido resolver. ¿Qué querías antes de venir aquí?, replicó, entrecerrando ligeramente sus ojos oscuros. La pregunta me tomó por sorpresa y atravesó la armadura que había construido. Antes de esto, antes de las deudas de Tommy, antes de los tiburones solitarios, antes de esta jaula dorada, los vi entonces. Mis viejos bocetos están esparcidos por la mesa desportillada de mi pequeño apartamento. Sillones curvos, mesas minimalistas, diseños en los que he puesto mi alma. Soñando con el día en que los vería cobrar vida. Ana se sentía ahora como un fantasma, enterrada bajo el peso de este momento. No respondí. No pude. El recuerdo me dolió demasiado y no le daría la satisfacción de verlo. Tomó un sorbo de vino y luego dejó la copa con un suave tintineo. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. No fue una petición. Dudé, luego crucé la habitación, hundiéndome en el lujoso cuero, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo. El olor a café se hizo más fuerte, mezclados con el tenue almizcle de su colonia. De cerca, noté las líneas grabadas en su rostro, tenues cicatrices en sus nudillos, una dureza en su mandíbula que hablaba de batallas que no conocía. No siempre fui así, dijo de repente, bajando la voz, casi confesional. Construí todo lo que tengo de la nada. Sin familia, sin limosnas, solo esto. Levantó las manos y las giró para que pudiera ver las cicatrices descoloridas que cruzaban su piel. Mis padres se fueron de casa cuando yo tenía 12 años. Trabajé en un almacén, transportando cajas hasta que me sangraban las manos solo para comer. Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia la ventana, perdida en alguna sombra que no pude ver. Nadie se quedó. Ni entonces ni nunca. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas e inesperadas. No quería preocuparme. No quería sentir el tirón de la compasión. ¿O fue un reconocimiento lo que se agitó en mi pecho? También perdí a mis padres. No por abandono, sino por un accidente automovilístico que sufrió cuando tenía 19 años. Tommy y yo nos hemos aferrado el uno al otro desde entonces. Dos huérfanos intentando sobrevivir. Pero James no lo sabía. Él no me conocía, al igual que yo no lo conocía. Y sin embargo, allí estaba él, quitándose una capa de sí mismo y ofreciéndose como una tregua. ¿Por qué? Me moví en mi asiento y el vestido crujió contra el cuero. No tienes que decirme esto, dije con una voz más fría de lo que pretendía. No estoy aquí para ser tu amigo. Sus labios se curvaron, no exactamente en una sonrisa, sino más bien en un destello de diversión. Bien, respondió. No necesito amigos. Pero ya estás aquí, Anna. No tienes que quedarte para siempre. Solo hasta que pagues las deudas. Sus palabras fueron un salvavidas y una cadena a la vez. Y odiaba cómo me hacían sentir. Atrapada y al mismo tiempo vista de una manera extraña. Metí la mano en mi pequeño bolso y mis dedos rozaron el borde doblado de un viejo boceto que había conservado. Un diseño de estantería elegante, uno de mis favoritos. No lo saqué.
No me atreví a dejarlo ver. Pero al tocarlo me sentí enraizado. Ese era yo. Yo soy quien realmente soy, no esta mujer de blanco interpretando un papel. Tuve una vida, dije finalmente, con mi voz apenas por encima de un susurro. Tenía sueños y me los quitaste. La acusación cayó con fuerza y por un momento su máscara se cayó. Sus ojos se suavizaron solo una fracción antes de que el acero regresara. No los tomé, dijo inclinándose hacia adelante y con los codos sobre las rodillas. Tu hermano lo hizo. Yo solo soy el que limpia el desastre. La verdad en sus palabras me dolió más de lo que esperaba. La ludopatía de Tommy y su desesperación me trajeron hasta aquí. Pero James no era inocente. Había aprovechado la oportunidad y había convertido la debilidad de mi hermano en su ventaja. Lo miré fijamente y clavé las uñas en mis palmas. No eres ningún salvador, me quedé sin palabras. Eres un buitre, picoteando lo que queda. Él no se inmutó y no discutió. Él simplemente me observaba y su silencio era más fuerte que cualquier réplica. Las luces de neón del exterior parpadeaban, proyectando sombras cambiantes sobre su rostro. Y me pregunté qué más escondía detrás de ese exterior tranquilo. ¿Por qué me había elegido? ¿Por qué no simplemente saldar la deuda y marcharse? Había más en esto, más en él. Pero no estaba preparado para preguntar. Aún no. Me puse de pie, necesitando distancia, y caminé de regreso a la ventana. La ciudad se extendía abajo, viva e indiferente. Tommy estaba ahí afuera en algún lugar, a salvo por ahora gracias a mí. Eso tenía que ser suficiente. Pero mientras estaba allí, la voz de James resonó en mi mente. No tienes que quedarte para siempre, y me aferré a él. Un frágil hilo de esperanza en esta prisión de cristal. Quizás podría soportar esto. Tal vez pueda encontrar una manera de regresar a mí mismo. Pero primero, tenía que sobrevivir. La lámpara de araña del gran salón de baile brillaba como una constelación atrapada en cristal, proyectando fragmentos de luz sobre el suelo de mármol. Me quedé en medio de todo. Un extraño en un mar de esmokines y lentejuelas. El vestido carmesí que James había elegido se adhería a mí como una segunda piel. La tela brillaba a cada paso, pesada y elegante. Pero me sentí mal, extraño. Como si me hubiera colado en la vida de otra persona. El aire vibraba con el tintineo de las copas de champán y el murmullo de las voces. Una sinfonía de riqueza a la que no pertenecía. James había insistido en que viniera. Su voz se quebró durante el desayuno. Eres mi esposa ahora. La gente necesita verte. Así que allí estaba yo, un trofeo en exhibición. Pulido y preparado para su mundo. Me ajusté el escote frente a un espejo cercano, mis dedos rozando la seda fresca. Y vislumbré mi propio reflejo. Pómulos afilados, ojos oscuros ensombrecidos por el cansancio. Por un momento, vi a mi madre mirándome fijamente. Su rostro severo suavizado por una extraña sonrisa mientras una vez me ajustaba la camisa antes de una obra de teatro de la escuela. No dejes que nadie te menosprecie, Anna, dijo con voz firme. A pesar de la quimioterapia que consumía. Me enderecé, aferrándome a ese recuerdo. Decidida a no dejar que ese vestido ni ese hombre me definieran. James estaba al otro lado de la habitación, como un rey en sus dominios. Estrechando la mano de hombres con trajes a medida y mujeres rebosantes de diamantes. Su presencia exigía atención. Su sonrisa, practicada y perfecta. Pero vi la tensión en sus hombros. Cómo apretaba la mandíbula cuando alguien se demoraba demasiado. Me miró y asintió,
una orden silenciosa para que me uniera a él. Crucé la habitación, con los tacones resonando. Cada paso una batalla contra el impulso de darme la vuelta y correr. Cuando llegué a su lado, me rodeó la cintura con un brazo. Su tacto es firme pero no cálido. Esta es Anna, mi esposa, anunció al grupo con una voz suave como el terciopelo. Sonrieron, murmuraron saludos corteses, pero sus ojos me juzgaron. Curiosos, calculadores, preguntándose qué había hecho para conquistar a un hombre como él. Forcé una sonrisa, con los labios rígidos. Hasta que un hombre de pelo canoso con traje de raya diplomática se inclinó. Eres una mujer afortunada, dijo, con un tono cargado de condescendencia. James es un partido muy atractivo. Sus palabras despertaron algo en mí. Una chispa de desafío que no pude sofocar. Me solté del agarre de James y me giré para encararlo. Mi voz interrumpió la charla. No soy su premio, dije lo suficientemente alto para que el círculo me oyera. No estoy aquí para adornar su brazo ni su vida. Así que, no me traten como si lo fuera. El aire se quedó quieto, las cabezas giraron. Una oleada de sorpresa se extendió por la multitud. El hombre parpadeó, nervioso, pero no me importó. No era una muñeca para disfrazar y exhibir. La mano de James me apretó el codo brevemente y luego me soltó. No habló, no me regañó delante de ellos, pero sus ojos brillaron. Con algo entre el arrepentimiento o la sorpresa, ablandando el acero que ya esperaba. Disculpen, dijo al grupo. Me guió hacia un rincón más tranquilo cerca de la barra. El camarero sirvió whisky, el líquido ámbar brillaba bajo las luces. Y James tomó un vaso, ofreciéndome uno que rechacé. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja, casi con dulzura. No importan. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Repliqué, con las manos temblorosas por la adrenalina de mi arrebato. Si no importan, ¿por qué vestirse y arrastrarme como una joya? Señalé el vestido. Su peso está tirando de mis hombros. Esta no soy yo. Nada de esto soy yo. Dio un sorbo a su bebida, mirándome por encima del borde. Y por un momento, pensé que no respondería. Luego dejó el vaso, el tintineo agudo contra la madera pulida. Porque necesito que crean que esto es real. Dijo por ahora. Sus palabras quedaron suspendidas allí, crípticas y pesadas, suscitando más preguntas que respuestas. ¿Creer que era real? ¿Nuestro matrimonio? Su poder. Antes de que pudiera presionarlo. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un teléfono barato, una cosa maltratada que desentonaba con este mundo brillante. Lo saqué, con el corazón dando un vuelco al oír el nombre de Tommy en la pantalla. Anna, han vuelto. Susurró al contestar, con la voz ronca por el pánico. Los chicos, están otra vez fuera de casa. Sentí un vuelco en el estómago. La habitación me daba vueltas mientras agarraba el teléfono. Quédate ahí, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Cierra la puerta. Yo lo arreglaré. Terminé la llamada y me volví hacia James. Respirando entrecortadamente. Dijiste que les habías pagado. Dijiste que Tommy estaba a salvo. Mis palabras fueron una acusación siseante con un toque de miedo. Frunció el ceño, una extraña ruptura de su compostura. Y sacó su propio teléfono, escribiendo rápidamente. Lo hice, dijo con tono cortante. No deberían estar ahí. Me miró a los ojos y, por primera vez, vi algo parecido a la preocupación. ¿O era culpa en sus ojos? Yo me encargaré de ello.
Manejarlo. 2 palabras que deberían haberme tranquilizado pero no lo hicieron. Quería creerle, quería confiar en que había cumplido su parte de este retorcido trato. Pero la duda me señalaba. ¿Y si hubiera mentido? ¿Y si Tommy todavía estuviera en peligro por mi culpa? Me di la vuelta y miré a la multitud. Su risa ahora un rugido sordo en mis oídos, este mundo de riqueza y poder. Era una fachada, una mentira brillante que no podía proteger lo que más importaba. Tommy era mi ancla, mi razón, y me vendí a este hombre para salvarlo. ¿Pero lo hice? James se acercó más y su sombra cayó sobre él. A mí. No tienes que pelear conmigo por todo, dijo, con su voz ahora más suave. Casi suplicante. No soy tu enemigo. Lo miré, buscando en su rostro la verdad. Entonces, ¿quién eres tú? Pregunté con la voz quebrada. Él no respondió, solo sostuvo mi mirada. Y en ese silencio, sentí la primera grieta en el muro entre nosotros. Una grieta que no estaba dispuesto a ensanchar, pero que no podía ignorar. Mi teléfono vibró otra vez. Un texto de Tommy. Se han ido por ahora. El alivio me inundó, pero fue fugaz. Apreté el teléfono. Mi vínculo con el hermano por el que haría cualquier cosa. Y me pregunté cuánto duraría ese ahora. La lluvia golpeaba contra el parabrisas del elegante coche negro de James. Un ritmo implacable que coincidía con los golpes en mi pecho. Las luces de la calle se difuminaban en rayas doradas y blancas. Mientras avanzábamos a toda velocidad por la húmeda noche neoyorquina. La ciudad, una acuarela manchada por la tormenta. Me senté rígido en el asiento del pasajero, con las manos agarrando el teléfono. Y la voz de pánico de Tommy aún resonando en mis oídos. Están afuera de mi casa nuevamente. James conducía en silencio, con la mandíbula apretada. Una mano en el volante y la otra marcando un ritmo contra su muslo. El aroma a cuero y su suave colonia llenaban el espacio. Un marcado contraste con el caos que sentía dentro. Le había exigido que me llevara con Tommy después de esa llamada en la gala. Mi voz temblaba con una mezcla de miedo y furia. Dijiste que estaba a salvo. Siseé y él asintió, con expresión ilegible antes de agarrar sus llaves. Ahora, mientras los limpiaparabrisas arrasaban el aguacero. Miré por la ventana, repasando su promesa de aquella primera noche en el ático. Tu hermano vive. Había sido una mentira, una media verdad. El pensamiento me hizo un nudo en el estómago. Cambié mi vida por la de Tommy. Pero si James no pudo cumplir su palabra, ¿para qué fue todo esto? El coche disminuyó la velocidad a medida que entramos en una zona deteriorada de la ciudad. El tipo de lugar donde los letreros de neón parpadeaban y las sombras persistían demasiado tiempo. Apareció el motel de Tommy. Un edificio bajo y descascarado con un vibrante cartel de vacante. James estacionó. El motor se apagó con un suave zumbido. Y yo ya estaba fuera de la puerta antes de que pudiera hablar. Mis tacones chapoteando en los charcos. La lluvia empapó mi vestido. La tela carmesí se aferró a mi piel, pero no me importó. Golpeé la puerta de Tommy con voz ronca. Tommy, soy yo. Abre. La puerta se abrió con un crujido y allí estaba, mi hermano pequeño. Pálido y tembloroso, con los ojos abiertos por el alivio. Anna, susurró, atrayéndola hacia mí para abrazarme. Lo abracé fuerte, sintiendo los bordes afilados de sus costillas a través de su fina camisa. La humedad de su cabello contra mi mejilla. Aparté los mechones mojados hacia atrás, dejando mis dedos rezagados mientras murmuraba, ¿estás bien ahora? ¿Pero lo era?
Miré por encima del hombro a James, que estaba a unos metros de distancia, con la lluvia goteando de su cabello oscuro y su abrigo ya salpicado de agua. Dos hombres con chaquetas de cuero estaban cerca de un camión destartalado al otro lado del estacionamiento, sus ojos brillando bajo las luces parpadeantes del motel. James se acercó a ellos, con paso tranquilo pero decidido, y observé mientras les entregaba un sobre grueso. Se intercambiaron palabras, bajas, entrecortadas, perdidas bajo la lluvia. Pero los hombres tomaron el dinero y se fueron, mientras su camión avanzaba retumbando en la noche. James se volvió hacia mí, con expresión firme, como si acabara de firmar un trato comercial. «Está hecho», dijo mientras se secaba la lluvia de la cara. «No volverán». Acompañé a Tommy hasta el interior y cerré la puerta detrás de nosotros. La habitación olía a cigarrillos rancios y a moho. La única bombilla proyectaba un brillo débil sobre los muebles desportillados. Tommy se hundió en la cama hundida, con las manos temblorosas. «Pensé que me matarían esta vez», susurró. Me senté a su lado, con mi vestido mojado empapando las sábanas. Y apreté su hombro. «Se han ido. Estás a salvo». Pero mis palabras se sintieron huecas. «¿Hasta cuándo seguro?» Me volví hacia James, que nos había seguido, apoyado contra el marco de la puerta. «Dijiste que ya les pagaste. ¿Qué pasó?» Se cruzó de brazos y el agua goteaba de sus mangas hacia el suelo. «Lo hice», dijo en voz baja y mesurada. «Pero algunas deudas no permanecen enterradas. Regresaron por más». Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez, vi una grieta en su armadura. Algo crudo, sin protección. Se acercó más y la tenue luz iluminó las cicatrices en sus nudillos. «Una vez tuve una hermana», dijo, en un tono casi demasiado bajo para ser escuchado. Ella era como Tommy, perdida, enredada en cosas de las que no podía escapar. No pude salvarla. Murió por deudas que no pagué a tiempo. La confesión me golpeó como un puñetazo, robándome el aliento. Lo miré fijamente, mientras la lluvia afuera se suavizaba hasta convertirse en un golpeteo constante. Y no vi al frío Seo, sino a un hombre acosado por fantasmas. «Así que lo que», espeté, con la voz temblorosa por la ira. «¿Crees que casarte conmigo lo compensa? ¿Crees que soy un sustituto de tu culpa?» Mis manos se apretaron en los puños y mis uñas se clavaron en mis palmas. «No soy tu redención, James. No estoy aquí para arreglar tu pasado». Él no se inmutó, no apartó la mirada. «Tienes razón», dijo con un tono firme pero pesado. «No eres ella. Pero te vi con Tommy aquella primera noche afuera de su casa, bajo la lluvia, sosteniéndolo cuando apenas podía mantenerse en pie. Supe entonces que no podía dejar que terminara como ella». Hizo una pausa y bajó la mirada al suelo. «Pagué la deuda para mantenerlo vivo. El matrimonio. Eso era para mantenerte cerca, para asegurarse de que se quedara pegado». Se me hizo un nudo en la garganta y una tormenta de emociones me atravesó. Rabia, confusión y algo que no podía nombrar. Me había observado antes del trato. Antes de la iglesia. La idea me provocó un escalofrío en la espalda. Pero sus palabras sonaron verdaderas de una manera que no pude ignorar. Pensé en Tommy a mi lado, en su respiración superficial, en la forma en que se inclinaba ante mi toque. James lo había salvado esta noche, quizá antes también. Pero ¿a qué precio para mí? Me quedé de pie, rozando a James hacia la puerta, necesitando aire, necesitando espacio.
La lluvia había disminuido, dejando la noche resbaladiza y tranquila. No puedes usarme para aliviar tu conciencia, dije con la voz quebrada mientras me volvía hacia él. Estoy aquí por Tommy, no por ti. Él asintió solo una vez, su rostro nuevamente ilegible. Lo sé, dijo, pero lo mantendré a salvo. Esa es mi promesa. Salí, el aire fresco golpeó mi piel húmeda. Y miré a Tommy a través de la puerta abierta. Él era todo lo que me quedaba. Mi razón para esta pesadilla. La promesa de James permaneció en mi mente. Un hilo frágil en el que no quería confiar. Pero que no podía cortar. Aún no. El resplandor fluorescente de la oficina de James se sentía como un foco. Duro e implacable mientras me encontraba en medio del caos. Había papeles esparcidos por su escritorio. Titulares de los tabloides gritando en negrita. Un millonario CEO compra una novia para saldar deudas. Anna Nawan. Trofeo o transacción. Las palabras se grabaron a fuego en mi visión. Cada una como una daga que se clavaba. Más profundamente en el frágil honor al que me aferraba. La habitación olía a tinta fresca y café rancio. Una mezcla amarga que me revolvía el estómago. Me aferré al borde del escritorio. Con los nudillos blancos mientras el zumbido de la ciudad se filtraba a través de las ventanas tintadas sobre Manhattan. James caminaba de un lado a otro cerca de la puerta, con el teléfono pegado a la oreja y su voz era un gruñido bajo. Descubra quién filtró esto ahora. Colgó. Arrojó el teléfono sobre una silla y se giró hacia mí. Su rostro era una tormenta de frustración y algo que no pude identificar. Culpa, quizás. Esto no debería haber sucedido, dijo, pasándose una mano por el cabello húmedo, todavía despeinado por la lluvia de la noche anterior. Me reí, un sonido agudo y hueco que resonó en las paredes de cristal. Que no fue que yo descubriera que eras un mentiroso o que el mundo supiera que soy tu peón. Su mandíbula se tensó. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó, estridente e insistente. El nombre de Tommy apareció en la pantalla y mi corazón se hundió. Respondí con voz temblorosa. Tommy, ¿qué pasa? Sus sollozos crepitaba a través de la línea. Entrecortados y desesperados. Anna, están afuera otra vez. Reporteros, cámaras, están en todas partes. Me llaman drogadicto y dicen que te vendí a él. No puedo soportarlo. La línea se cortó. Y me quedé mirando el teléfono. Con la respiración superficial y el pánico arañándome el pecho. Tommy, susurré y luego me giré hacia James. Esto es culpa tuya. Dijiste que estaría a salvo. Agarré uno de los periódicos y se lo arrojé. La foto que aparecía en el frente me mostraba con ese vestido carmesí de la gala. Del brazo de James. A mi alrededor había un título que me puso los pelos de punta. Novia por deudas. Una historia de amor o una mentira. Mira esto. Grité y se me quebró la voz. Lo están destrozando ahí fuera. Y es por tu culpa. Tu dinero, tu trato. ¿Qué sentido tiene si lo destruye? James tomó el papel. Lo examinó con la mirada y luego lo dejó caer como si ardiera. Yo no hice esto, dijo acercándose, con voz baja pero feroz. Alguien más lo hizo. ¿OMS? Exigí, con las manos temblorosas. ¿A quién le importaría lo suficiente como para arrastrarnos a través de esto? Él dudó. Y esa pausa fue todo lo que necesitaba saber. Había más. Más cosas no me había contado. Lydia Tran, dijo finalmente con tono cortante. Ella es una vieja rival. Solía estar cerca.
Demasiado cerca. La rechacé hace años y me odia desde entonces. Lo miré fijamente, mientras el nombre se me grababa en la mente. Lydia Tran, un nombre que había oído susurrar en la gala. Una mujer de mirada penetrante y lengua aún más afilada. Entonces, ¿esta es su venganza? Yo pregunté. Incrédulo. Ella está arruinando mi vida. La vida de Tommy porque le rompiste el corazón. No es tan sencillo. Él se quebró, luego se suavizó y dejó caer los hombros. Ella quería mi compañía, mi confianza. Cuando la dejé fuera, juró que me haría pagar. Este es su movimiento. Sus palabras tenían sentido, pero no calmaron el fuego en mi pecho. Me di la vuelta y caminé hacia la ventana. La ciudad abajo es una confusión de luces y sombras. Tommy estaba ahí afuera ahogándose en este lío y yo estaba atrapado aquí sin poder hacer nada. Mi teléfono vibró otra vez. Un texto. De él. Lo siento, Anna. Me equivoqué. Mucho más de lo que crees. Mi estómago se encogió. Aún más de lo que imaginaba. La puerta se abrió de golpe. Y el asistente de James entró corriendo con una tableta en la mano. Señor, necesita ver esto. Tocó la pantalla y se reprodujo un video. Tommy, pálido y desaliñado, estaba de pie afuera de ese motel destartalado. Con las cámaras parpadean a su alrededor. Trabajé para ella, dijo con la voz quebrada mientras se enfrentaba a los periodistas. Lydia Tran, ella me pagó para apostar, para acumular deuda. Dijo que había atrapado a Anna con James. No sabía que había llegado tan lejos. El video se cortó y la habitación empezó a girar. Me hundí en una silla. Mis manos cubrieron mi rostro y el peso de sus palabras me aplastaron. Tommy me había traicionado. No solo con su juego, sino con ella, con Lydia. Él había sido su peón, atrayéndome a este matrimonio, a este infierno. Miré a James con lágrimas en los ojos. ¿Sabías? Susurré con voz ronca. ¿Sabías que él estaba trabajando para ella? Él negó con la cabeza y dio un paso hacia mí, con el rostro pálido. No, lo juro, Anna. Pensé que era solo la deuda. No lo hice. Se detuvo y se pasó una mano por la boca. No vi esto. Me quedé de pie, empujándolo. Necesitando aire, necesitando gritar. ¿No lo viste? Grité, dándome la vuelta. Me trajiste a tu mundo, a tus enemigos, y ahora Tommy está ahí afuera, rompiéndose por eso. ¿Cuál es tu excusa, James? ¿Qué lo sientes? Él no respondió, solo me miró. Su silencio, un muro que no pude traspasar. Mi teléfono vibró otra vez. Otro texto de Tommy. Estoy corriendo, no me odies. Lo aferré, mi conexión vital con él. Se esfumó, y sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Había luchado por él, me había vendido por él, y él me había entregado a la trampa de Lydia. La traición fue más profunda que cualquier titular o cualquier flash de cámara. Pero incluso ahora, no podía odiarlo. No completamente. Él seguía siendo mi hermano, seguía siendo el chico que había prometido proteger. Me volví hacia James y mi voz se mantuvo firme a pesar de las lágrimas. Arregla esto, dije. No para mí, para él. Él asintió, sus ojos oscuros con algo parecido a resolución.
Lo haré, dijo él. Cueste lo que cueste. Las luces de la ciudad pulsaban abajo, indiferentes a mi mundo que se desmoronaba. Tommy se había ido, huyendo del desastre que había armado. Y me quedé aquí, atada a un hombre en el que no confiaba, enfrentándome a un enemigo que no conocía. Pero no me rompería. Aún no. Por Tommy, yo aguantaría. El ático parecía una fortaleza sitiada. Sus paredes de cristal temblaban mientras las luces de neón del exterior parpadeaban erráticamente. Me quedé junto a la ventana, mirando fijamente la noche, el resplandor de la ciudad, fracturado por los bordes irregulares de los vidrios rotos en el suelo. El accidente se había producido hacía unos minutos. Un ladrillo lanzado a través del dolor envuelto en una nota que decía: renuncia o ella pagará. Mi corazón latía con fuerza, el aire denso con él. Olor a hormigón empapado por la lluvia que se filtraba desde la brecha. James se arrodilló junto a los escombros, su rostro una máscara de furia mientras desdoblaba el periódico, sus nudillos con cicatrices blanqueando alrededor. Se han pasado de la raya, dijo, con voz baja y peligrosa, como el retumbar de un trueno antes de una tormenta. Se puso de pie, sacando su teléfono, ladrando órdenes a alguien. Seguridad, policía, no me importaba. Solo podía pensar en Tommy ahí fuera, en algún lugar, huyendo de los periodistas, de Lidia, de mí. Su último mensaje: me voy. No me odies. Me quemaba la mente, una herida que no dejaba de sangrar. Apenas había tenido tiempo de procesar su traición cuando esto ocurrió. Y ahora el peligro se sentía más cerca, más agudo, rompiendo la frágil calma a la que había intentado aferrarme. Unos pasos resonaron en el pasillo, pesados y apresurados, y la puerta se abrió de golpe. Dos hombres con sudaderas oscuras entraron furiosos, con los rostros ensombrecidos, uno empuñando un cuchillo que brillaba bajo la tenue luz. Se me cortó la respiración y retrocedió tambaleándose, mis talones crujiendo cristales. ¿Dónde está Fam?, gruñó el más alto, con la voz áspera, mirando a su alrededor. James dio un paso adelante, colocándose entre ellos y yo. Su postura firme a pesar de la sangre que le goteaba de un corte en la mano. Metralla de la ventana, me di cuenta. Estás en mi casa, dijo con un tono gélido. Vete o no saldrás. No me escucharon. El más bajo se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del brazo, pero James se movió más rápido. Lo embestí con una fuerza que los hizo estrellarse contra el sofá. El más alto blandió el cuchillo. Y grité cuando la hoja atravesó la manga de James. La sangre titilando contra la tela blanca. Gruñó, retorciendo la muñeca del hombre hasta que el cuchillo cayó al suelo. Y luego le dio un puñetazo en la mandíbula. El hombre se desplomó, pero el otro se incorporó, arremetiendo de nuevo. Agarré una lámpara pesada de la mesa, con la adrenalina a raudales, y la blandí. Con fuerza, golpeándola contra su hombro. Se tambaleó y James lo remató con una patada rápida, dejándolo despatarrado. La habitación quedó en silencio, salvo por nuestra respiración entrecortada y el lejano mar de sirenas que se acercaba. James se giró hacia mí, con la camisa rasgada y la sangre corriendo por su brazo.
¿Estás bien?, preguntó, su voz, sus ojos buscando los míos. Asentí, con las manos temblorosas al dejar caer la lámpara, su base abollada e inservible. Sentía las piernas como gelatina, pero no podía apartar la mirada de él. Del hombre que se arriesgó por mí. Está sangrando, dije en voz baja, señalando su brazo. Lo miró y se encogió de hombros, haciendo una mueca al flexionar la mano. No es nada, pero no era nada. Crucé la habitación, cogí una toalla del carrito y la apreté contra la herida, rozando su piel con los dedos. Se estremeció, pero no se apartó. Y de cerca, vi el sudor que le caía sobre la frente, la tensión en sus ojos. Siéntate, dije, acompañándolo al sofá. Obedeció, una rendición poco común, y me arrodillé a su lado, envolviendo la toalla con más fuerza, con las manos firmes a pesar del caos en mi pecho. ¿Por qué han venido?, pregunté con la voz temblorosa mientras trabajaba. ¿Qué quiere Lidia? Se recostó, exhalando profundamente, con la mirada fija en la ventana rota. Me he ido, dijo. Mi compañía, mi vida. Lo quiere todo. Solo eres una ventaja. Me quedé paralizada, la toalla resbaló ligeramente. Apalancamiento. La palabra dolió. Un recordatorio de cómo había empezado esto. Yo como una herramienta, un medio para un fin. Pero entonces volvió a hablar, más suave, casi roto. No quería esto, Anna. Te vi esa noche con Tommy abrazándolo bajo la lluvia afuera de su casa. Eras feroz, inquebrantable. Pensé que si te mantenía cerca, podría salvarlo. Salvarlos a ambos. Como no pude salvarla a ella, a su hermana. La confesión de la noche en el motel me inundó y ahora me golpeó de otra manera, con más fuerza. Lo miré, con la toalla aún apretada contra su brazo, y vi la verdad en sus ojos. Dolor, arrepentimiento y algo más profundo. Te he amado desde entonces, dijo, su voz apenas un susurro, cruda y desprevenida. No por el trato. No por Lidia, por ti. Las palabras me impactaron. Una ola de títulos para la que no estaba lista. Amor de este hombre que me había comprado, que me había controlado. Mi mente gritaba que lo rechazara, que lo llamara mentira. Pero mi corazón tartamudeó, atrapado por la forma en que me miraba, como si fuera más que un peón, más que una deuda. Me aparté, de pie, con las manos manchadas de su sangre. No puedes decir eso, dije con la voz entrecortada. Ahora no. No después de todo. Pero mientras hablaba, sentí el cambio. El muro que había construido temblaba bajo el peso de su sacrificio. Pasos retumbaron en las escaleras. Por fin, seguridad y voces llenaron el pasillo, pero apenas las oí. James se levantó, tambaleándose ligeramente, y me tendió la mano, quedándose quieta antes de caer. No tienes que quedarte, dijo con la respiración entrecortada. No después de esto. Lo miré fijamente, con la toalla empapada de sangre a mis pies, y algo se quebró dentro de mí. No era ira, ni miedo, sino una necesidad que no podía nombrar. Pero quiero, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Suaves y seguras. Los guardias irrumpieron, gritando órdenes, pero yo no me moví.
Me quedé allí, atrapada en su mirada, mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor como un sudario. Tommy todavía estaba allí afuera. Lidia seguía siendo una amenaza. Pero en ese momento, James no era solo mi captor. Él era el hombre que sangró por mí. Y no pude dejar de verlo. En la habitación del motel olía a humo rancio y sábanas húmedas. Una leve neblina flotaba en el aire mientras la única bombilla parpadea sobre la cama de Tommy. Me senté a su lado, con las manos ocupadas con una camisa de repuesto que había encontrado en su bolsa de lona, doblándose sobre su delgado cuerpo mientras dormía. Su pecho subía y bajaba de forma desigual. Su rostro estaba pálido y demacrado, una sombra del chico que una vez había corrido conmigo por nuestra vieja calle. Los moretones en sus brazos, nuevos por correr y esconderse, me devolvieron la mirada. Una acusación silenciosa. Le eché el pelo hacia atrás. Mis dedos temblaban mientras susurraba. Te tengo. ¿Pero lo hice? Después de todo, ya no estaba seguro. La puerta se abrió con un crujido y entró James. Con el brazo vendado, un cabestrillo improvisado hecho con la toalla que le había atado la noche anterior. Llevaba un sobremanila con los bordes desgastados y su rostro estaba marcado por el agotamiento. Ojeras y un corte en la mejilla por la pelea. Apenas había hablado desde el ataque, desde aquellas palabras que había dejado escapar en el ático. Te he amado desde entonces. No había respondido, no sabía cómo hacerlo. Pero persistían, pesadas e inflexibles. Como la lluvia que aún caía afuera. Dejó el sobre la destartalada mesa y habló en voz baja. Está hecho. La última de sus deudas. Cada aroma. No vendrán más por él. Miré hacia arriba y mis manos se detuvieron en la camisa de Tommy. ¿Estás seguro? Pregunté con la voz áspera, desgastada por el miedo y la duda. Él asintió y sostuvo mi mirada. Localicé al resto de los hombres de Lidia, les pagué y los apagué. Ella se ha quedado sin movimientos por ahora. Por ahora. Las palabras quedaron allí colgadas, una frágil promesa. Pero algo fue algo. Tommy se movió y sus ojos revolotearon. Abierto. Y él me vio primero, luego James. Anna, murmuró con la voz quebrada y pequeña. Apreté su mano, forzando una sonrisa. Estoy aquí. Estás a salvo. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor, y su mirada se dirigió a James. La culpa inundaba su rostro. Lo siento, dijo con la voz quebrada. No quise que llegara tan lejos, Lidia. Me pagó para que perdiera y siguiera apostando. Dijo que te acercaría a él. No sabía que ella se atragantó, las lágrimas le corrían por las mejillas. Y lo abracé, sus sollozos nos estremecieron a ambos. Lo abracé fuerte, con los ojos ardiendo. Pero la ira por la revelación, por su traición, aún latía bajo la superficie. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurré con voz temblorosa. Habría luchado por ti de todas formas. Se apartó, secándose la cara con la manga. Tenía miedo. Tengo miedo de que me odies. Tenía miedo de que me mataran. Pensé que podía arreglarlo, pero solo empeoré. Sus palabras fueron muy dolorosas. Como un cuchillo que se retorcía en el vínculo que siempre habíamos tenido. Pero no pude dejarlo ir. Ni de él, ni de nosotros. James se acercó y su sombra cayó sobre la cama. No eres el primero en caer en sus trampas, dijo.
con un tono firme pero más suave del que jamás había escuchado. Ella también me usó una vez. Jugó con mi orgullo, con mi necesidad de demostrar lo que valgo. La recorté, pero no lo suficientemente rápido para salvar a mi hermana. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Y vi el peso de esa pérdida en sus ojos. El mismo peso que había visto en él. Motel empapado por la lluvia, el ático bajo ataque. No dejaré que vuelva a suceder, añadió, mirando a Tommy y luego a mí. A ti no. La habitación se quedó en silencio. El parpadeo de la bombilla era el único sonido. Me quedé frente a él, con el corazón hecho una maraña de gratitud y resentimiento. Deberías habérmelo dicho. Dije en voz baja pero firme. Sobre Lidia, sobre Tommy, todo. Merezco saber en qué me estaba metiendo. Asintió lenta y deliberadamente. Luego se arrodilló ante mí, con el sobre en las manos. Tienes razón, dijo con voz ronca. Me equivoqué al obligarte a esto, al pensar que podía controlarlo. Lo siento, Anna. Perdóname o no, pero esto es tuyo ahora. Libertad si la quieres. Lo miré fijamente. El hombre que me compró, por quien sangró. Yo, ahora arrodillado como un penitente. El sobre contenía el fin de la deuda de Tommy, el fin de esta pesadilla. Pero era más una confesión, una súplica. Mis dedos rozaron el papel, vacilantes, y sentí la mano de Tommy sobre la mía, pequeña y temblorosa. No miente, susurró Tommy. Vino por mí anoche. Después de que saliera corriendo, me encontró escondido en un callejón y les dijo que se alejaran. No tenía por qué hacerlo. Las palabras calaron hondo y me calaron hondo. Miré a James, cabizbajo, con la sangre aún filtrándose por la venda. Y no vi al frío director ejecutivo, sino a un hombre que había luchado por mí, por Tommy, por algo que no podía nombrar hasta ahora. Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas que había contenido se desbordaron. Levántate, dije con la voz quebrada. No te necesito de rodillas. Se levantó, buscando la mía con la mirada, y tomé el sobre, apretándose contra mi pecho. No sé si puedo perdonarte. Todavía, dije, pero no quiero perderlo ni a él ni a ti. Tommy me tomó la otra mano, y la agarré, luego le tendí la libre a James. La tomó, su apretón cálido y firme, y por un instante nos quedamos allí, 3 pedazos rotos. Dentados, pero unidos. La bombilla volvió a parpadear, proyectando suaves sombras sobre nosotros. Y sentí los primeros indicios de algo nuevo. No amor. Todavía no, sino una frágil confianza. Una oportunidad para sanar. Afuera, la lluvia se convirtió en una llovizna, limpiando la noche. Tommy se apoyó en mí, su respiración se estabilizó, y James permaneció cerca, en silencio, pero presente. No estábamos completos. Todavía no. Pero estábamos juntos, y por ahora eso era suficiente. El sol de la mañana se derramaba sobre el balcón del ático, pintando la ciudad, el horizonte en tonos dorados y rosas. Una promesa silenciosa después de la tormenta. Me apoyé en la barandilla. El frío metal me enraizan mientras una suave brisa me tiraba del pelo. En mis manos, sostenía uno de mis
Viejos bocetos. Un elegante diseño de estantería, con los bordes desgastados por años de estar guardado. El papel temblaba ligeramente, no por el viento, sino por el peso de lo que significaba. Una parte de mí que creía perdida, ahora recuperada. Abajo, Nueva York zumbaba con su caos habitual. Pero aquí arriba, en el piso 50, se sentía como un nuevo comienzo. Tommy se había ido. No para siempre. Pero por ahora. Ayer, lo llevé a un centro de rehabilitación a 1 hora de ciudad, un lugar tranquilo con césped verde y rostros amables. Se aferró a mí en la entrada, con los ojos rojos pero claros, y susurró, te haré sentir orgullosa, Anna. Lo juro. Lo abracé fuerte, acariciándole el pelo como siempre, y lo solté, confiando en que encontraría la manera de volver en sí. James estaba a mi lado, silencioso pero firme. Su presencia era un consuelo en el que no esperaba apoyarme. Él lo había pagado todo. El programa, el transporte, sin una palabra, y no me había opuesto a él. Esta vez no. Ahora salía al balcón, con una taza de café en cada mano. El vapor se elevaba en el aire fresco. Su brazo seguía vendado, sin el cabestrillo. Pero se movía con una gracia cuidadosa. Las cicatrices de esa noche quedan grabadas en algo más que su piel. Me dio una taza, el calor se filtró en mis palmas, y se apoyó en la barandilla a mi lado. Tan cerca que sentí su calor. A través de mi suéter. ¿Cómo se siente?, preguntó, señalando el boceto con la cabeza. Su voz era baja, suave, muy distinta del tono autoritario que había escuchado por primera vez en esa iglesia. Seguí las líneas del. Apreté la estantería con el pulgar, con una sonrisa en los labios. Como volver a casa, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera pensarlo demasiado. Él asintió, bebiendo su café, y nos quedamos allí en silencio, viendo cómo el sol ascendía. La ciudad brillaba bajo un lienzo de cristal y acero. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no me sentí atrapada. Me sentí libre. No porque la deuda se hubiera ido. No. Porque las amenazas de Lidia se hubieran desvanecido. Aunque James me aseguró que se había echado atrás, que su influencia se había agotado, sino porque yo había. He elegido esto, he elegido quedarme. Dejó la taza y se giró para mirarme de frente. Sus ojos oscuros me buscaron. No tienes que estar aquí, dijo con tono serio, casi vacilante. El trato se acabó. Tommy está a salvo. Podrías irte. Puedes empezar de nuevo en cualquier lugar. Señaló el boceto, luego el horizonte. Podrías construir esa vida que soñaste, Anna. No te detendré. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Una última ofrenda. Una puerta que él había abierto de par en par. Podía verlo. Yo en un pequeño estudio, dibujando diseños. Libre de él, libre de este mundo. Pero el pensamiento se sentía vacío. Incompleto. Puse mi taza junto a la suya. Acercándome, con el boceto aún en la mano. Podría, dije con voz firme. Pero no quiero. Frunció el ceño. La sorpresa se reflejó en su rostro. Y seguí adelante antes de perder el valor. Pasé tanto tiempo luchando contra ti, odiándote. Pensando que eras mi jaula.
Pero no lo eres. Salvaste a Tommy más de una vez. Sangras por mí. Te interpusiste entre ella y yo. No lo vi entonces, pero sí ahora. Hice una pausa, con un nudo en la garganta. Y levanté la mirada hacia la suya. Una vez pensé que eras mi enemigo, James. Pero en algún momento del camino, te convertiste en mi familia. Las palabras aterrizaron como una piedra en agua quieta, ondulando a través del silencio. Su expresión se suavizó. Las líneas duras de su rostro dieron paso a algo crudo. Desprevenido. Anna, dijo, con la voz ronca por la emoción. No merezco esto. Extendió la mano hacia mí, pero se detuvo. Como si temiera que me apartara. No lo hice. Tomé la suya. Mis dedos se entrelazaron con los suyos. Sintiendo la aspereza de sus cicatrices. Contra mi piel. Tal vez no, dije, con una pequeña sonrisa. Pero es mío para dar, exhaló. Con una respiración temblorosa, y me atrajo. Suavemente hacia sus brazos. Lo dejé, apoyando la cabeza en su pecho. Escuchando el latido constante de su corazón bajo su camisa. No era amor, no del tipo de cuento de hadas, todavía no. Pero era confianza, ganada con esfuerzo y real. Nos quedamos allí, envueltos en el amanecer. Y sentí que el peso del pasado se aliviaba un poco. Tommy estaba sanando. Yo estaba reconstruyéndose. Y James. Él estaba aquí, no como mi captor, sino como mi compañero. Más tarde ese día, nos sentamos en su oficina. No en el espacio frío y estéril de esa pesadilla sensacionalista, sino en una habitación más pequeña. Cálido con madera y luz. Extendí mis bocetos sobre la mesa. Y él escuchó mientras hablaba de abrir un estudio. Diseños pequeños y asequibles para gente como nosotros. Gente que empezó sin nada. Lo responderé, dijo sin dudarlo. No como un trato, no como una ventaja, solo porque creo en ti. Sonreí y planeamos, esbozando un futuro juntos. Uno construido sobre algo más que deudas o peligro. El sol ascendía más alto, bañando el balcón en una luz dorada. Cuando salí de nuevo, James estaba a mi lado. Pensé en Tommy, en el niño que había sido y en el hombre en el que podría convertirse. Pensé en mis padres que se habían ido, pero que tal vez observaban orgullosos. Y pensé en James, en el hombre que se arrodilló por mí, luchó por mí. Me amó antes de que pudiera verlo. Nos hemos liberado el uno al otro, dije, mi voz suave. El boceto ondeando en la brisa. Apretó mi mano, su agarre una promesa silenciosa. Y enfrentamos el amanecer juntos, marcados, firmes y completos.